estamos aquí. Buenas noches. La Junta de Castilla y León rescinde el contrato de las obras del nuevo centro de salud del Silo por la inacción de la empresa. Esto obligará a revisar el proyecto y volver a sacarlo a concurso. El alcalde considera que es una tomadura de pelo y un nuevo fracaso del gobierno regional. Hay que aprovechar también para reivindicar no solo al Gobierno de España, lo que es justo, sino también a la Junta de Castilla y León, porque Burgos también merece respeto y futuro por parte de la Junta de Castilla y León. La última Junta de Gobierno local de esta legislatura acuerda iniciar un expediente para pedir responsabilidades a la empresa encargada de la redacción del proyecto de la Plaza Santiago. Según ha adelantado el concejal de Urbanismo, todos los defectos se atribuyen al diseño original. Y que sepan que desde hoy burgaleses y turistas podrán realizar una visita guiada a la iglesia de San Gil a través de su móvil. Esta nueva aplicación forma parte de un plan de divulgación de este templo que culminará en el mes de agosto con un recorrido a través de unas gafas de realidad virtual. Y 25 nuevos profesionales penitenciarios de toda España se incorporan a las unidades caninas para detectar drogas en la prisión. Hoy se ha celebrado el acto de clausura del curso de formación de guías caninos que organiza la Escuela de Formación de la Policía Local en Burgos. Con un perro al final puedes detectar prácticamente toda la droga que entra en las prisiones y con ello pues evitas un gran problema que se extiende dentro si no se evita que entre. Pues vamos con una de las noticias de portada. Desde hoy burgaleses y turistas podrán realizar una visita guiada a la iglesia de San Gil a través del teléfono móvil. Esta nueva aplicación forma parte de un plan de divulgación de este templo que culminará el mes de agosto con un recorrido a través de unas gafas de realidad virtual. El primero de los proyectos para la divulgación patrimonial y artística de la iglesia de San Gil es una realidad desde hoy. Una aplicación para el móvil que convierte la visita a la iglesia en una experiencia multimedia. Que supone que abrimos nuestro dispositivo y tenemos superpuesta una realidad aumentada que nos dice dónde tenemos que mirar, qué no nos podemos perder o quién es quién en cada una de las obras de arte que estamos contemplando y que se han hecho para el culto y para el disfrute artístico de los viajeros. El plan estratégico San Gil Virtual culminará en agosto con la puesta en marcha de visitas turísticas al templo a través de unas gafas de realidad virtual en las que trabaja ya un equipo de la Universidad de Burgos. Y que va a permitir, con unos dispositivos de realidad virtual, poder conocer la historia y podernos trasladar de un modo inmersivo en el pasado y también acercarnos hasta el presente de la parroquia también a través de las procesiones del Jueves Santo y del Domingo de Ramos, del Santo Cristo de Burgos y de la Virgen de los Dolores en el encuentro. La Catedral de Burgos contará también a partir del mes de agosto de una visita a través de gafas de realidad virtual que llevará a los turistas por las cubiertas y agujas del aseo y vistas cenitales de la Capilla de los Condestables y el Cimborrio. Y quedan tan solo 5 días para que miles de burgaleses acudamos en masa a la manifestación del martes y 13, donde vamos a pedir respeto y futuro para Burgos. Y hoy, para hablar de este día importante, el del martes 13 de este mes, tenemos a los sindicatos mayoritarios con nosotros. Por un lado, representando a UGT, su secretario provincial, Pablo Dionisio Fraile. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Y respecto a Comisiones Obreras, Juan Núñez, ¿cómo estamos, Juan? Buenas noches, Rafa, estupendamente. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, porque sois uno de los colectivos importantísimos que os adheristeis pues prácticamente en cuanto se creó la plataforma por las infraestructuras de Burgos. Sí, nosotros lo primero que pensamos es en la necesidad que tenemos de una logística adecuada para nuestras empresas, ¿no? Toca directamente en nuestros ámbitos y la realidad es que llevamos unos cuantos años que nos están perjudicando, ¿no? Determinadas decisiones, sobre todo decisiones muy importantes como el parque empresarial, como el tema de los corredores. Hay decisiones que están perjudicando mucho a nuestras empresas y si perjudican a nuestras empresas, perjudican a la ciudadanía en general y perjudican el futuro de Burgos. Juan, un primer apunte. Sí, pues no podía ser de otra manera. Los sindicatos teníamos que estar ahí, teníamos que adherirnos y además te diré que sé exactamente la fecha en la que tomamos esa decisión que fue el 10 de marzo.
Fue a resultas, o tengo al menos yo la sensación, del revuelo que se generó después de conocer la noticia de las inversiones que van a darse aquí en Burgos respecto del corredor. Inmediatamente nos sumamos, introduciendo que no solamente era el momento respecto del corredor, sino respecto del resto de infraestructuras que no se habían desarrollado y de las que carecía la provincia. Pues son muchos los burgaleses concienciados por la causa que mueve esta manifestación, concentración que nace de la mayoría de los colectivos de la ciudad. Burgos exige respeto y futuro. 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 Una movilización, y eso es sobre lo que quiero hacer hincapié con nuestros invitados de hoy, que no está absolutamente nada politizada, es decir, que todo el origen viene pues, de personas normales y corrientes, de sindicatos, de empresas, de comercio, de vecinos. Esos, quizás vosotros que estéis muy acostumbrados a las manifestaciones, es lo que diferencia de otras, ¿no, Pablo? Sí, sobre todo tener claro que es la sociedad civil, ¿no? Son empresas, comercios, asociaciones de vecinos, y claro, no podíamos faltar los sindicatos que somos la representación de los trabajadores y las trabajadoras. Yo creo que es un tema lo suficientemente importante, es un tema muy grave para Burgos y francamente que se repartan 16.000 millones de euros y a Burgos y a su provincia pues prácticamente no nos toque nada, pues es grave de verdad, y más siendo la única provincia de Castilla y León que francamente teníamos ya preparado los corredores y teníamos hecho el trabajo, ¿no? Imagínate que en la aduana de Burgos llevamos ya unos cuantos de años y el tema del ferrocarril es importantísimo para Burgos y para la provincia. Sí, evidentemente es un elemento transversal, de ahí que nos haya movilizado esta situación a todos los colectivos de la provincia, ¿no? Había un compañero que decía que se asombraba del grupo tan heterogéneo que nos habíamos juntado, y es absolutamente cierto, pero ese grupo heterogéneo, siendo independiente y autónomo en cada una de sus decisiones que le atañen a él mismo, no es menos cierto que a todos, repito, nos une el mismo eje, que es el tema de las infraestructuras, cómo no estar de acuerdo en el desarrollo, en la puesta en marcha del parque tecnológico, cómo no estar de acuerdo en la recuperación del directo de Aranda con Burgos, cómo no estar de acuerdo con la autovía del Duero, con la autovía que nos conecta con La Rioja, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso, evidentemente, nos une a todos y a cada uno dentro del respeto a cada uno de nuestras ideologías, idiosincrasia, pero la manifestación, como bien dices, carece de todo carácter y todo peso político. Has nombrado ahora, Juan, algunas de las infraestructuras que estaban paradas, parece que es sine die, de hace tantos años que todavía no se ha ejecutado absolutamente ni un kilómetro en la mayoría de ellas. A menor número de infraestructuras, menor capacidad de captación de inversiones para Burgos, ¿no? No solo la capacidad de inversiones, ¿no?, sino de crecimiento de nuestras propias empresas, ¿no?, porque actualmente la logística es importantísima en las empresas, es la columna vertebral. Si tú haces el producto y no le puedes sacar en consonancia ni en rapidez, francamente estás haciéndolo mal. Ten en cuenta que Burgos y provincia llevamos ya unos cuantos años sufriendo los avatares de las decisiones políticas, ¿no?, porque la realidad es que nos han intentado quitar a la Guardia Civil de la aduana. Llevamos años pidiendo un veterinario estatal para poder coger las mercancías que no pueden hacer en Algeciras para traerla aquí, y un inspector que las dé de paso, ¿no? Y estamos hablando de 4.000 o 5.000 contenedores, palabras de Miguel Ángel Benavente, sí, en una discusión con nosotros, y francamente estamos muy molestos de que se esté dejando de lado a Burgos y a la provincia, ¿no? Y es más, nosotros creemos que está mermando el crecimiento de Burgos, porque hace apenas 8 o 10 años éramos estrictamente el 27% de la industria de Castilla y León, y actualmente rondaremos el 23%. Ahí quería llegar yo, comentarlo con Juan, porque sacamos mucho pecho, ¿no?, de que somos en la actualidad capital industrial de Castilla y León, pero tenemos que apostillar de momento. Sí, exactamente, esa es la cuestión. Si no evitamos lo contrario. Sí, pero la cuestión fundamental aquí en esta movilización y en el contenido de la misma es que tenemos capacidad
somos conscientes, al menos quienes nos vamos a movilizar, que seguramente va a ser la mayoría de la ciudadanía, de que tenemos mayor potencialidad. Simplemente el detalle de los parques tecnológicos de Boecillo y de León. Aglutinan entre ambos más de 120 empresas. Son 120 empresas de carácter tecnológico que emplean a trabajadores que aportan valor añadido. Estamos hablando de que entre ambos parques tecnológicos agrupan a más de 5.000 trabajadores de estas características. Yo no quiero decir que tengamos aquí 5.000 trabajadores en el futuro en el parque tecnológico, porque llegará el día en que lo tengamos, pero si fuera cuando menos la mitad y fuera de esas características, desde luego que la evolución de la provincia de Burgos en ese aspecto sería importantísimo. ¿Y por qué crees que se ha sometido a este ninguneo tan absoluto, de forma tan reiterada? Nosotros no queremos entrar a valorar eso, no buscamos culpables, sino responsables, ¿no? Hay determinadas decisiones que se toman en determinados ámbitos, como Junta de Castilla y León, Gobierno Central, y esto no viene de ahora, viene ya de hace unos cuantos años, cuando se planifican y se estudian los proyectos y las causas, ¿no? Creemos que tenemos que apoyar para intentar revertir estas decisiones que están tomadas ya, es decir, nosotros entramos de lleno en esta manifestación porque creemos que todavía hay tiempo para revertir estas decisiones y sobre todo tenemos que encontrar el camino para que Burgos y provincia siga siendo lo que es, porque está en juego el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos, ¿no? Sí, estoy contigo. Yo pienso que un apoyo masivo en la calle el próximo martes algo puede lograr. Sí, efectivamente, eso te iba a comentar, Rafa. Somos absolutamente conscientes de que esta manifestación no va a ser el bálsamo de Filagrás, ¿no? De Filagrás, que decía Cervantes, ¿no? En el Don Quijote de la Mancha, ni va a ser mano de santo, ni va a ser la varita mágica. Va a ser un punto de inflexión. Eso cuando menos es lo que debería ser. Entre otras cuestiones, para que los burgaleses y las burgalesas asumamos la capacidad que tiene esta provincia hoy en día, la que puede tener, las oportunidades a las que tenemos derecho y las que podemos tener para nuestros allegados, familiares, amigos y conciudadanos en el bien y mejora del desarrollo que nos interesa a todos. Ayer teníamos aquí, hablando de esta manifestación, Alberto Estebanez, importante gestor cultural conocidísimo en nuestra provincia, ¿no? Que decía, ya que los jóvenes se van, por lo menos que sean ellos los que puedan decidir si se quieren quedar o no. Exactamente, es que esa debería ser la cuestión, que irse sea una opción y no una necesidad. Claro. Sí, realmente tenemos un problema, y es un problema de que nuestros jóvenes no se quieren quedar en Burgos, ya no solo como pasaba hace unos cuantos años, que era por el tema económico, era porque en otros sitios les daban más, ¿no? Ahora es porque no tenemos la capacidad de retención que se pide en estos momentos. Y en estos momentos se pide que nuestras empresas sean líderes. Tenemos en volumen y en índice de capacidad de ciudad y de provincia de exportación, somos de los primeros de España. O sea, no estamos hablando en baladí de que no tenemos ese futuro asegurado. Le tenemos asegurado, pero tenemos que hacer las cosas bien, ¿no? Tenemos que hacer un corredor que sea lógico, que no tome curvas innecesarias, que no tengamos que hacer a nuestras empresas que hagan más kilómetros para llevar nuestras mercancías. Tenemos que utilizar el sentido común y, sobre todo, insisto, tenemos que apoyar esta manifestación porque realmente es importante, realmente nos jugamos mucho y, de verdad, hay que estar el martes en la calle porque de verdad lo necesitamos. Pues muchísimas gracias por venir aquí y hablarnos de este motivo. Una pequeñísima pincelada de actualidad, situación ahora mismo, este jueves Convenio del Metal, Juan. Pues hasta donde conozco, porque en el sector está otro responsable, tocayo mío, por cierto, sé que hay una reunión el próximo día 19 de junio, pero no hay nada claro, no hay nada claro. Seguramente haya que mantener la tensión, como decimos nosotros, el músculo tensionado, para que cuando llegue el momento dar una respuesta en coherencia a las pretensiones de la actual patronal del metal. ¿Pablo? Sí, creo que
que tiene que llegar un poco el sentido común a esa negociación. Tampoco estamos pidiendo tanto, estamos hablando de una cláusula de revisión salarial, estamos hablando de unas subidas salariales que no son nada excesivas y tenemos que buscar, porque recordar a la patronal de la industria que francamente que tenemos los mejores beneficios de los últimos años y de verdad tenemos que satisfacer también las necesidades de los trabajadores, porque las empresas pueden adherir ese coste subiendo los precios, pero los trabajadores tú no puedes ir al mercado y subir el coste. Pues Pablo Dionisio Fraile, Juan Núñez, los sindicatos mayoritarios representados en esta mesa, pidiendo que Burgos exige respeto y futuro este próximo martes 13. Gracias a los dos. Muy buenas noches. Gracias. Muy buenas noches. Enseguida vamos a nuestra mesa de actualidad, pero sobre el corredor atlántico ha preguntado la encuesta realizada por Sigma 2 para esta casa, para Castilla y León Televisión. La mayoría de los encuestados respalda que la Junta pida al Gobierno más agilidad en las inversiones necesarias. Aunque llevamos años hablando de él, estas imágenes son de 2011. El corredor atlántico europeo. Sigue aún lejos de ser completado. Un gran proyecto logístico diseñado para conectar hasta 5 países europeos con todo tipo de transportes, desde el ferrocarril al aéreo, pasando por el portuario o por las carreteras. Castilla y León, junto a otras comunidades también implicadas, lleva tiempo reclamando al Gobierno más apoyo al corredor atlántico. Una de las últimas veces esta. Que el Gobierno de España dé los pasos decididos para que aprovechen los fondos europeos. Una petición que, según el barómetro de Sigma 2 para Castilla y León Televisión, se respalda por encima del 60% en todas las capitales de la comunidad, además de en Ponferrada. El mayor apoyo en Burgos, Salamanca, Ávila y Valladolid, con 7 de cada 10 encuestados satisfechos con que la Junta pida al Gobierno que agilice las infraestructuras del corredor atlántico. En el otro lado, quienes lo ven mal o muy mal son más en Soria, Ponferrada o León, entre el 8 y el 9% de los encuestados. Sobre la mesa, el potencial económico y de creación de riqueza del corredor es enorme. Por eso, provincias como León o Burgos desde hace tiempo reclaman tener más peso en su diseño. Y vamos ya con nuestra mesa de actualidad. Nos acompaña Juan Carlos Aparicio. Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches. A su lado, Octavio Ganado. ¿Qué tal, Octavio? Buenas noches. Buenas noches. Ellos entraban, salían los representantes sindicales de los sindicatos mayoritarios. Un buen gesto también, ¿no?, que ellos intenten explicar el porqué de la manifestación donde Burgos va a exigir respeto y futuro el próximo martes. Juan Carlos. Bueno, me parece bien. Me parece que también son quienes más tecnología de manifestaciones o práctica de manifestaciones tienen. Y me parece muy bien que no sea una manifestación contra nada, sino para algo, que tampoco es muy frecuente. Eso es. Octavio. Bueno, yo creo que es una manifestación muy bien intencionada, ¿no? Claro, estamos en una tesitura, el corredor atlántico, como la Comisión Europea solo puede financiar infraestructuras transfronterizas, pues para financiar una autopista tenemos que darle una denominación transfronteriza. Y lo mismo pasa con los ferrocarriles. A mí realmente lo que me preocupa es que España no tenga una buena red ferroviaria de transporte de mercancías, porque está muy bien que haya un corredor atlántico que vaya de Barcelona a Vigo a La Coruña, estaría magnífico que hubiera un corredor de Algeciras a Hendaya pasando por Aranda de Duero y por Burgos, pero a falta de eso, pues evidentemente en todas las iniciativas tenemos que estar presentes porque nos jugamos algo. ¿Qué nos jugamos? Pues en estos momentos el transporte por ferrocarril llega al 9% de las mercancías que se producen en Burgos. Espero que si hay una buena red de transporte de mercancías sea mayor, en cualquier caso, pues es evidente que este proyecto que empezó ya hace 9 años a transitar por los despachos del Ministerio entonces de Obras Públicas, luego de Transportes y Movilidad, y ya me pierdo hasta con los nombres, pues no nos deje de lado. Es evidente que está descompensada la estructura ferroviaria en España. Tenemos una de las mayores, por decir la mayor red de alta velocidad, no tenemos una red ordinaria para pasajeros y menos aún para mercancías. Ha sido siempre la carretera y el transporte con los riesgos que ello conlleva. Y esto es bueno, el apostar por el transporte ferroviario, porque es bueno desde el punto de vista medioambiental, sigue siendo el sistema menos contaminante a fecha de hoy, porque puede servirse de energía eléctrica, en este caso producida también de manera renovable, es eficiente económicamente y también creo que me parece importante porque hay proyectos que ya en Burgos son muy determinantes de esa estructura de mercancías.
no solamente al ramal de Villalonquejar, que ha habido un momento en que el estado de abandono ha sido simplemente terrible, sino porque también tenemos, y con visión de futuro, a uno de los principales productores de tablero aglomerado, como es Kronospan, que necesita, evidentemente, ese ramal, que yo estoy seguro que aliviará muchísimo algunos aspectos de producción y mejorará la calidad de vida del barrio de Castañares, y también el área logística de Villafría, que yo creo que el puerto seco, que es esa gran apuesta de un espacio que debería ser un espacio privilegiado. Bien, pues cambiamos de asunto. ¿Vosotros tenéis noción de cuántos años llevamos en Burgos con los problemas de las goteras de la Plaza Santiago? ¿Recordáis? ¿Sois capaces? Yo es que no, la verdad. Yo sé que eran anteriores al 2003, que es cuando se cargó el ayuntamiento. Vamos, que tú no tuviste nada que ver, quiero decir. No, yo me encontré con una obra, pues no sé si fueron prisas o cualquier otra circunstancia. O sea, anterior al 2003, mínimo 20 años, ¿no? Mínimo 20 años. Pues mira, lo que vamos a escuchar ahora. No desmerece el pantano de Castrovido. No, efectivamente, otra. Esta mañana se ha celebrado la última Junta de Gobierno de esta legislatura en el consistorio burgalés y entre los asuntos que se han tratado se ha aprobado una modificación del proyecto del Mercado Norte provisional por un importe de 24.000 euros. Y también, vamos al tema que hemos iniciado, se ha acordado empezar un expediente para pedir responsabilidades a la empresa encargada de la redacción del proyecto de la Plaza Santiago. Según ha adelantado el concejal de Urbanismo, todos los defectos se atribuyen al diseño original. Lo que tenemos muy claro es que el ayuntamiento debiera asumir ese coste, al menos inicialmente. Nosotros, como sabéis, lo que no vamos a es dejar tirados a los vecinos de la Parque Santiago respecto a la solución sobre las 4 o 5 goteras, las que sean, que se mantengan sobre la plaza. Y por eso ya acordamos el que se pudiera contratar unos trabajos con un pequeño proyecto para poder acometer esa actuación y que ya está incorporado, quiero recordar, en la modificación de presupuestaria que hemos aprobado inicialmente. Pero paralelamente vamos a derivar las responsabilidades que desde el punto de vista técnico y jurídico la Gerencia de Fomento ha determinado que tiene el proyectista. Al diseño original entendemos el que hablábamos de hace más de 20 años, Octavio. Un proyecto que sí, yo entonces trabajaba en Gamonal y la verdad es que ya sufríamos. Yo volví al instituto en el año 2001 y ya sufría entonces la Plaza de Santiago las primeras goteras. O sea que... La remodelación, pues, yo creo que fue un error en esos términos, porque al principio se planteó con fallos que parecían bastante obvios, como era no lograr un aislamiento de los alcorques, no crear algún tipo de vasos que evitasen. Lo que al principio decían que era la causa básica, que eran las filtraciones que podían derivarse de los alcorques y de otras áreas. Yo creo que fue un proyecto mal redactado, mal ejecutado y que evidentemente luego cuando se ha intentado resolver de una o de otra manera, pues a la vista están los fracasos y entiendo la desesperación de los usuarios. Pues hoy el alcalde en funciones, Dani de la Rosa, parece que tiene ya claro que su futuro después del 17 de junio estará en la oposición. Mientras tanto, populares como Vox parecen estar tranquilos de cara a la sesión de investidura. La sintonía entre ambos partidos aquí en Burgos es máxima, pero veremos, Octavio, si hay alguna sorpresa a nivel nacional. Sí, yo diría que en Burgos esto que han dicho mis dirigentes nacionales de que PP y Vox se parecen cada vez más, pues es evidente, ¿no? Quiero decir que les oyes hablar y sin saber quién dice cada cosa es muy difícil distinguir quién es del PP y Vox, y desde luego confirmo que Daniel de la Rosa, que se dirigió a los afiliados de la agrupación socialista en Burgos el miércoles en una votación que hubo de candidatos a las Cortes Generales, ya anunció claramente que él va a ser el cabeza de la oposición, que da por hecho un acuerdo entre el PP y Vox. Yo creo que, aunque no hubiera un acuerdo a nivel nacional, los concejales de Vox votarían a Cristina Ayala como alcaldesa. Juan Carlos. Yo iba a decir, perdón por una clave de humor, el PP tiene a quien parecerse o no, porque tiene con quién entenderse. El problema que tiene el señor de la Rosa es que ya no tiene a quién parecerse ni con quién entenderse. Y, hombre, diseñar un escenario en que 12 concejales quieran gobernar sabiendo que enfrente hay 15 que desde luego no han aceptado a lo largo de este último mandato la forma de hacer y entender del señor de la Rosa, me parece que como expresión de un deseo está bien, pero no tiene mucho más recorrido. ¿Algo que decir? ¿Está bien? No, yo creo que el Partido Popular ha gobernado en mayoría absoluta tantas y tantas veces, no echando de menos nadie con quien entenderse y gobernando en contra de todos los demás partidos en el Congreso, en el Ayuntamiento de Burgos, etcétera, etcétera, que me parece que el hecho de que el PSOE ahora con 12 concejales, que nunca ha tenido tanto, sea la única fuerza de la oposición,
Lo que dice, por desgracia, es que hay un 25% de burgaleses que se han quedado sin representación. Pero eso no es culpa ni del PP ni del PSOE, es culpa del 25% y de que la proporcionalidad pues tiene un suelo por debajo del 5%, claro. No hay representación. Yo recuerdo que cuando me hice cargo del ayuntamiento, en el primer mandato, una de las primeras reuniones que produje, porque era obvio que así debía ser, fue con el principal grupo de la oposición, que era el Partido Socialista. Acudieron 2 personas, Ángel Olivares y otra persona que aún creo que permanece en el ayuntamiento, y este otro señor me mandó con cajas destempladas. O sea, me dijo, ¿pero de qué me está? Digo, hombre, yo creo que tiene que haber temas de entendimiento, temas de encuentro. No, hombre, luego hay gente educada y amable en todos los sitios. Sí, hay gente que no lo es en todos los sitios. Yo no quiero reproducir los términos en los que se expresó usted, señor, porque además creo que todavía, no sé por cuánto tiempo, sigue en el ayuntamiento. Y un ayuntamiento como el de Burgos, con 3 formaciones, ¿augura una legislatura tranquila? Bueno, pero es que el problema es que las comisiones, cada concejal es su amo, ¿no? Ese dicho inglés de que dice que la casa de uno es su castillo, pues la Comisión de Cultura, para el concejal de Vox de Cultura, será su castillo y tal. Entonces, se entenderán bien o mal, seguro que se entenderán mejor los jefes de fila que los responsables inmediatos, ¿no? Y es lo que sucederá. Pues seguimos con los tuyos, Octavio, porque el Partido Socialista tiene claros sus candidatos al Congreso y el Senado por la provincia de Burgos. Esther Peña repetirá como número 1 a la Cámara Baja y la sorpresa ha sido la de Álvaro Morales, alcalde en funciones de Briviesca, que no mantendrá la alcaldía tras el 17 de junio. Morales entra por Agustín Zamarrón, que renunció a presentarse. La lista para el Senado repetirá con el actual presidente de la Cámara Alta, Ander Gil, y llevará a Mar Arnaiz como número 2. Pocos cambios, salvo la sorpresa del hasta hace un poco, bueno, todavía alcalde en funciones de Briviesca. Sí, yo creo que Álvaro Morales ha tenido un magnífico resultado en Briviesca, que esa sí es una plaza difícil para el Partido Socialista. Ha sacado 5 concejales y de hecho digámoslo así, su fracaso electoral se debe a que la candidatura de Podemos se ha visto muy reducida, ¿no? Como ha sucedido en tantos otros lugares de España. Y en este sentido, pues yo llamé por teléfono a otra de las personas que se habían concitado como posibles candidatos, que era un concejal de Miranda de Ebro, que además es abogado, y me dijo que sus responsabilidades profesionales pues le animaban a continuar en Miranda, porque a determinadas edades, cuando dejas tu trabajo y vas a la política, a la vuelta ya no tienes trabajo. Y Agustín Zamarrón ya habrá acabado un poco cansado, ¿no? Sí, Agustín Zamarrón ha sido una referencia, yo creo que ha tenido un papel muy notable. Los diputados socialistas han descubierto una persona que les hablaba con la autoridad personal de ser un viejo militante socialista. Mi padre, que fue diputado, pues también ocupaba desde otro punto de vista, un especialista en términos económicos, una función parecida. Yo creo que está bien que las listas de los partidos incorporen gente que, además de su prestigio personal, tenga la autoridad moral. Pues estas son las del PSOE por la circunscripción de Burgos. Las del PP todavía no las sabemos, Juan Carlos. ¿Crees que va a haber alguna sorpresa? Me declaro absolutamente ajeno a este proceso. Desconozco cuál es la intención ni la configuración. Creo que ha habido personas que han hecho un excelente trabajo y salta a la vista, pero desde luego que sea el propio partido quien decida. No me atrevo a opinar porque es que no tengo conocimiento de causa. ¿Crees que van a ofrecerle algún puesto en alguna de las candidaturas, o en la Cámara Baja, Cámara Alta, pues a personas que igual estaban en la terna, en la candidatura, antes de designar quién iba a intentar volver a recuperar la alcaldía del PP? Si estamos hablando de Salvador de Foronda, yo creo que es una persona que tiene suficiente capacidad, experiencia de gestión acreditada y conocimiento de la política para ocupar cualquier cargo con toda dignidad y incluso con brillantez. Porque esas cosas se suelen hacer, ¿no? No te pongo aquí, pero te pongo aquí en otro lado. No se suelen hacer demasiado con sí. Con alguien al que le has pedido que sea otra cosa y he dicho que no. Sí, no, suele ser más. Sí, gracias. También decía Napoleón que mal ejército el que no recoge a sus heridos. Yo no soy tampoco de esa filosofía, sobre todo cuando se dan casos de personas ante las cuales ha habido un cierto nivel de rechazo. No es el caso de Salvador de Foronda, que creo que suscita y concita
simpatía y entendimiento con amplios sectores de la sociedad burgalesa. Pues el presidente nacional del Partido Popular ha sido muy claro respecto a las primeras reformas que haría en caso de llegar a la Moncloa después del 23 de julio. Va a derogaría la Ley de Memoria Democrática para evitar a Bildu, la ley trans, ajustará la ley de eutanasia y modificaciones de la reforma laboral con consenso. ¿Qué te parece esta declaración de principios? Pues yo creo que la ley de memoria histórica, voy a presumir incluso la buena voluntad, pero lo que ha logrado es evidentemente una polarización, cuando no un enfrentamiento, y la vuelta, una paradójica vuelta al pasado. Resulta que no se puede hablar, parece ser, se debe hablar de lo que sucedió hace más de 70 años, casi 80, y sin embargo no se puede hablar de lo que ha sucedido hace muy pocos años, como es el caso de Bildu, como es el caso de ETA. Es decir, no, es que eso es el pasado. No, mire, yo creo que el pasado es todo el pasado, no es el pasado que a mí me interesa, este trozo me interesa, este trozo no me interesa. Y todo lo que sea, de alguna manera, recordar los peores episodios, los peores momentos de la historia de España, está muy bien como ejercicio para evitar repetir los errores. Pero hacerlo de la manera que se está haciendo, podría darse el caso, ya lo hemos visto con la ley del sí es sí, de que cargados de buena voluntad y diciendo que quieren defender a no sé quién, logran el efecto exactamente contrario. También ha dicho que suprimiría el Ministerio de Igualdad. Pues es que a mí me parece razonable, porque en la etapa en la que yo fui ministro de Trabajo y presidí consejos europeos, ahora que viene la presidencia española de la Unión, de igualdad, no creo que eso requiera por sí un ministerio. Puede estar y debe estar integrado en un área amplia, que es el área de inclusión, que es el área de solidaridad, que es como se denomina en casi toda Europa este tipo de ministerios. Darle categoría y rango de ministerio, y más aún viendo quiénes han sido algunas de las titulares, pues a mí me parece innecesario. Octavio. Bueno, yo creo que todos los españoles sabemos perfectamente que el programa político del señor Feijóo se basaba más en deshacer que en hacer. Entonces, que va a deshacer algunas cosas de las que ha hecho el gobierno anterior era muy previsible, y que va a eliminar ministerios creados por el gobierno anterior es previsible también. La duda es lo que va a hacer. A mí me gustaría saber cuánto van a subir las pensiones, y sobre eso me imagino que habrá mucho más interés en los ciudadanos españoles, por lo menos entre los 10 millones de jubilados y jubiladas, que en saber lo que va a pasar con la ley trans, porque la ley trans afecta a una ínfima minoría de la sociedad española, pero las pensiones afectan mucho, ¿no? Y en cuanto a las modificaciones de la reforma laboral, que también ha prometido el señor Feijóo, ninguna de las enmiendas que presentó el Partido Popular cuando se tramitó la reforma laboral tuvo ningún apoyo por parte de los sindicatos. Entonces, espero que venga con nuevas propuestas si quiere conseguir algún consenso. Pero sobre todo, que me gustaría escucharle programas de gobierno en positivo, porque en caso contrario, pues al final nos quedamos en que esto es más bien una continuación de la campaña electoral de las pasadas elecciones que un comienzo de las nuevas elecciones. Si alguien quiso que las últimas elecciones tuviesen una dimensión y unos contenidos nacionales, es el presidente del gobierno, que día y noche nos martilleaba con mensajes de ámbito nacional. Flaco favor ha hecho a los que decía ayudar. 3 ayudas más y desaparecen el resto de alcaldes socialistas, o sea, un par de auxilios de esa naturaleza. ¿Qué se va a hacer con las pensiones? Que yo recuerde, la única vez que se han congelado las pensiones en España fue con el señor Rodríguez Zapatero. O sea, ya le digo lo que no se va a hacer. No va a haber una congelación. Que los que deben subir y que deben mantener hasta donde sea posible su poder adquisitivo, no tengo ninguna duda. Lo he defendido y lo seguiré proponiendo mientras esté. Pero los antecedentes aquí no hay por qué pensar mal del señor Feijóo y necesariamente bien de personas que no sé lo que han hecho, pero también sé que han deshecho algunas cosas. Y sé también que, hombre, los efectos de la reforma laboral, yo estaría mucho más tranquilo si pudiéramos saber datos tan importantes como cuántos fijos discontinuos o parados discontinuos o activos discontinuos tenemos, que me parece que es un dato relevante de cara a saber si lo que hemos dicho ha sido cambiar de rótulo o cambiar de concepto. Sí, hombre, a mí me gustaría que Juan Carlos Aparicio, que ha sido además ministro de Trabajo, nos dijera qué dato el Ministerio de Trabajo ahora no da de los que se daban antes. Porque yo, que me leo esos datos... Lo acabo de decir, simplemente el número de fijos discontinuos que se encuentran en situación... Yo me leo los datos que daba la ministra Báñez, que era ministra de Trabajo y Seguridad Social, y los datos que daba están notablemente enriquecidos a los datos que... Ahora dan más datos,
Y no obstante dice, no, es que lo que queremos saber es eso, que nosotros no lo decíamos cuando estábamos gobernando, pero que es enormemente interesante, porque claro, ahora que el 50% de los contratos son indefinidos y que la gente ya no tiene miedo de que le echen sin ningún tipo de indemnización, pues... y hombre, yo quiero saber lo que va a hacer el señor Feijóo, yo no quiero que me lo cuente Juan Carlos Aparicio, porque a Juan Carlos Aparicio fue ministro y le cesaron. Entonces yo quiero que me lo cuente el señor Feijóo, porque el señor Feijóo solo cesara cuando el pueblo español, hombre, a no ser que le destituyan sus diputados, pero no parece que ese ejemplo inglés tenga peso entre nosotros. Entonces yo quiero saber cuánto van a subir. Y por cierto, en el año 2010, que fue el mismo año que se congelaron las pensiones, se congelaron no todas las pensiones, las mínimas no se congelaron, hubo revalorización de pensiones porque se aplicó la revalorización del año pasado y luego, pues, como ya no se congelaban las pensiones, nos tiramos 6 años que las pensiones subían un 0,25%. Yo creo que te congelen la pensión un año y te suban 6 años el 0,25%, no tengo ninguna duda de qué es lo que pensarían los pensionistas que nos están escuchando, de qué es peor. Juan Carlos. Yo no me gusta ser muy retrospectivo, yo puedo decir lo que hice y además está reflejado perfectamente. Ahora, si uno cambia las reglas de juego, pues evidentemente tendrá que cambiar también las estadísticas. Siempre hay que crear figuras que en principio eran residuales y marginales, fijos discontinuos, antes era una figura. Existía en esta provincia, especialmente en el sector de aserradores de madera y otros sectores, pero era irrelevante la mayor parte de los convenios colectivos. Ahora pasa a ser una figura constante y frecuente. ¿Hay fijeza? Hombre, si a un señor le hacen 4 contratos indefinidos el mismo mes, algo estará fallando. Si el número de horas totales trabajadas en España se ha reducido, algo estará también, merecerá atención y merecerá que se hagan los ajustes y los cambios necesarios. ¿Pero por qué es tan difícil encontrar ese dato? ¿Vosotros a qué lo No, achacáis? pero si eso ha dicho el señor... Pero si no lo encuentra él, ese dato está. Ese dato está en los libros de 100 páginas que todos los meses el Ministerio de Trabajo hace público. Pero ¿por qué el otro día cuando le preguntan directamente al secretario de Estado que de ese dato dice estamos elaborándolo y lo facilitaremos posteriormente? Claro, es que a eso me refiero, a esas declaraciones. Hombre, yo me puedo dedicar a bucear. Si pero es que además... Pero si se le hace una pregunta directa a un secretario de Estado... Es que voy a decir algo que puede parecer presuntuoso, pero es que si no saben leer las cifras y los datos del Ministerio de Trabajo, es que en Seguridad Social ese dato está. Pues entonces será que no sabe contestar el señor secretario. Pues eso la secretaria de Yo Estado, lo que creo es que se ha buscado una pregunta, que en un momento ha quedado sin una contestación, para hacer un mensaje, porque yo no sé qué hay que hacer con los fijos discontinuos, porque los fijos discontinuos ahora tienen indemnización. Tienen indemnización. Siempre lo han tenido. Entonces, lo que no sé es si la reforma es que se les quite la indemnización, porque otra cosa no se puede hacer. No, perdón, la han tenido, la tuvieron y la seguirán teniendo, entiendo. Nadie ha planteado esa situación. Claro, antes lo que hacían los empresarios, y han dejado de hacer con la reforma laboral, era hacer contratos de lunes a viernes. Y el viernes te despedían y te volvían a contratar el lunes. Y nosotros teníamos a los inspectores de trabajo, digo nosotros en Seguridad Social, peleándose uno por uno con todas las empresas y tal, hasta que la reforma laboral ya estableció un sistema de cotización que realmente daba lo mismo hacer ese tipo de contratos de 5 días que de 7. Y en ese momento, algo que también tiene que ver con mi segunda pasada por el Ministerio, pues dejó de tener tanto atractivo. Pero desde luego, para lo que tiene mucho atractivo para los trabajadores españoles es saber cuánto van a subir o bajar los permisos de paternidad, cuánto va a subir o bajar el salario mínimo, cuánto van a subir o bajar las pensiones. Y esto es lo que tiene que hablar el señor Feijóo. Decirnos cuál va a ser la estructura de su gobierno, que será la que él quiera, porque eso es su competencia constitucional. Juan Carlos, brevemente, por favor. Yo brevemente, pero claro, después de un exordio tan largo se hace difícil. Bueno, y tú también has tenido exordios tan largos en algún momento. No vamos a discutir por el tiempo. Esto no es un debate al uso. Primero, algunas de las circunstancias que se plantean no tienen por qué cambiar y para nada tienen que cambiar. No soy yo quien debe decirlo. Segundo, si un señor hace una pregunta directa y sencilla y no la sabe contestar, pues sus razones tendrá para no contestarla. Es lo único que se me ocurre. Y segundo, hombre, se habla de los empresarios. Y perdón, quien ha abusado más de la temporalidad han sido las administraciones en su conjunto, en sectores como la sanidad, como la medicina. Y ahí no cabe decir que los empresarios unos son buenos, otros son malos. Aquí se ha hecho uso del marco laboral que había, entendiendo que así se beneficiaba a quien contrataba. Pues les cuento ahora que, bueno, varias novedades de cara a los comicios generales del 23J, y algunas de esas novedades incluso son buenas. Los electores que voten por correo deberán presentar el DNI y quienes hayan reservado un viaje antes del 29 de mayo
estarán exentos de formar parte de una mesa electoral, lo que no quita que el sector se esté resintiendo a la hora de reservar sus vacaciones. Las agencias dicen que estos días notan, ¿no?, que la nueva cita con las urnas está frenando esas reservas vacacionales, pero era un temor de muchísimas personas. ¿Qué hago si me llaman para la mesa y ya he reservado mis vacaciones? Pues va a poder ir, va a estar exento y exenta. Juan Carlos. Me parece que es una medida razonable porque ya estaba una causa que había que aclarar los términos un grave perjuicio económico o personal. Por eso ya figuraba que esto aclara la situación. Pues también se presta a que digan, no, es que yo no he sido el que ha hecho el contrato, ha sido mi señora, y entonces ¿qué hago? ¿Me quedo sin mi señora esas vacaciones? No sé. Creo que habrá que ir viendo cuál es la casuística y la aplicación. Confío en la sensatez de las juntas electorales de zona. Octavio, ¿crees que se ha sentado mal entre la ciudadanía en general en la convocatoria electoral en pleno verano? Bueno, este tipo de cosas nunca caen bien, ¿eh? O sea, cuando el señor Feijóo convocó las elecciones gallegas el 12 de julio en plena pandemia, seguro que cayó igual de mal. Yo creo que después de tantos años pidiéndole al señor presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que no se aferrara al sillón, hasta el señor Abascal salió diciendo enhorabuena, ya vamos a tener elecciones, que era lo que queríamos y tal. Yo creo que a partir del momento en que Abascal está contento, pues se puede presumir razonablemente que todo el mundo entiende que había razones justificadas para convocar las elecciones, y yo creo que es una convocatoria que hay que hacer. Las elecciones, lo razonable es que duren cada 4 años, y en esta ocasión nos recortamos 6 meses, no pasa nada. Juan Carlos. Tanto en el País Vasco como en Galicia se anticiparon las elecciones, se llevaron a los primeros días del verano. Se llevaron previa consulta a dos, primero a la oposición y al resto de partidos políticos, y segundo a las autoridades sanitarias, porque da la casualidad de que estamos en pandemia. Y fueron las propias autoridades sanitarias las que dijeron que mejor poder organizar los colegios al aire libre. Eso sí, sin interferir ni en las vacaciones escolares ni en otras vacaciones. Es decir, es que no es comparable. Hoy no hay una pandemia, hoy no ha consultado nadie nada, ni a sus bases, no sé, a lo mejor... Ni Feijóo lo hizo. ¿Feijóo? ¿Cómo ya? Que no lo hizo Feijóo, que yo, si quieres traemos el próximo día la hemeroteca, pero que tampoco lo hizo y no pasa nada. Porque no inmediatamente el PNV hizo lo mismo. Y vuelvo a decir, partimos de un hecho, de una situación excepcional en lo sanitario. Hombre, no es lo mismo elecciones en julio en Galicia que en Málaga, también es cierto, por los grados de temperatura, quiero decir, ¿no? O a primeros que a mediados que a últimos. Claro. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Le pedimos al presidente del gobierno que deje las elecciones para diciembre? Yo creo que si el señor Feijóo se lo pide, Pedro Sánchez se lo pide. Septiembre cuando vuelven los niños al cole, ¿qué inconveniente tiene? Es simplemente ridículo. Bueno, pues se confirman los peores presagios. La Junta de Castilla y León ha decidido rescindir el contrato de las obras del nuevo Centro de Salud del Silo ante la inacción de la empresa constructora. Esto obligará a revisar de nuevo el proyecto y volver a sacarlo a concurso, lo que acarrearía una demora pues, de prácticamente 2 años. Hace justo un año comenzaban de nuevo las obras del futuro Centro de Salud del Silo. El plazo de ejecución era de 1 año, pero la imagen, 12 meses después, es esta. La Junta de Castilla y León ha decidido rescindir el contrato ante la inacción de la empresa. Esto obligará a convocar un nuevo concurso. Nosotros procederemos a la incautación de las garantías que pudieran corresponder y en el plazo más breve de tiempo posible a la licitación del resto de la obra para que pueda ser culminado sin más dilaciones. El alcalde de Burgos considera que es una tomadura de pelo y un nuevo fracaso del gobierno regional y culpa como único responsable de esta situación al Partido Popular. El Partido Popular es el único responsable de los retrasos reiterados en materia de infraestructuras y dotaciones básicas, urgentes, necesarias en nuestra ciudad en los últimos 35 años. Y añade que la manifestación convocada para el próximo 13 de junio es un buen momento para reivindicar también estas infraestructuras que dependen de la Junta. Ahora que tenemos todos tantas ganas, ¿verdad?, de poder salir a la calle y que se nos escuche, yo entiendo que hay que aprovechar también para reivindicar no solo al Gobierno de España, lo que es justo, sino también a la Junta de Castilla y León, porque Burgos también merece respeto y futuro por parte de la Junta de Castilla y León. Merece respeto y futuro. El actual centro de salud atiende alrededor de 18.000 tarjetas sanitarias. Pues yo creo que, no sé si estáis de acuerdo conmigo, que el alcalde le he visto un poco equivocado cuando ha hecho referencia a la manifestación del próximo martes
con cierta sorna. Burgos exige respeto y futuro, que no es una manifestación contra el Gobierno central, sino de la Rosa, que vamos contra todas las administraciones que han tenido responsabilidades de gobierno y que no han cumplido su palabra. Pero es que no vamos a señalar a nadie en concreto, no se va a señalar a nadie en concreto, hablamos de muchos años, y en muchos años ha habido muchas legislaturas y muchos gobiernos diferentes. Yo no me parece que sea un buen camino de cara a presentar una manifestación necesaria y digna, como es la que va a celebrarse el día 13, empezar por apropiarse del lema o del eslogan, que supongo que ha sido fruto del consenso y de la buena intención y la buena voluntad de muchas instituciones. Utilizarlo de manera partidaria me parece que es ir a contracorriente de lo que debe ser la manifestación. Octavio, en el Centro de Salud del Silo, un cúmulo de despropósitos también, que la Junta ha intentado que no se produjeran, pero que tampoco ha tenido éxito, las cosas como son. Sí, yo iba al Centro de Salud de García Lorca. Ese centro de salud, para que nos escuchen los oyentes que no estén familiarizados, lo hizo el INSalud, no lo hizo la Junta de Castilla y León, lo hizo el gobierno de Felipe González. O sea, estamos hablando de algo, ya hace 20 y tantos años, los médicos del centro de salud, entonces era coordinador Juan Aillón, firmaron un documento pidiendo que se hiciera un nuevo centro de salud. Lo que pasa es pues que aquí hay cosas como el Parque Tecnológico, el Centro de Salud del Silo, etcétera, lo que sea, que se retrasan sin duelo, y hay cosas cuyo retraso nos ofende más. A ver, yo lo que quiero es que estas cosas se hagan, y me da igual quién las haga. Sé que hay un problema de componentes en las empresas, sé que este problema de componentes afecta por igual a todas las administraciones, se retrasa el mercado, la reforma del Mercado Norte, se retrasa el Silo, se retrasa el Centro Cívico de San Pedro de la Fuente. A mí me gustaría que hubiera un primer acuerdo con la nueva legislatura que va a abrirse en todas las instituciones, o en casi todas, salvo en las Cortes de Castilla y León, y es el de que los problemas de las empresas no sean problemas de las administraciones, porque todo el mundo contrata con la mejor voluntad, y por lo tanto, si al final te sale rana un contratista, hay otro problema, y vamos a decirlo aquí con nombre y apellidos, que es que hay personas a las que les entran en quiebra sus empresas, y al cabo de 10 años ves a sus hijos encabezando una UTE, como esto ha pasado en el Centro de Servicios Sociales de San Pedro de la Fuente, para hacerse con la obra pública. Y como son personas distintas, claro, y la empresa que licita es distinta, pues entonces ya pueden volver a seguir la rueda de inadjudicaciones, lo cual es una vergüenza. Concluimos contigo, Juan Me Carlos. parece imprescindible que sea una revisión de la Ley de Contratos del Estado para que, junto a las garantías necesarias, si se produce una situación como la que hemos vivido, que proyectos redactados hace muchísimo tiempo han sufrido un auténtico misil, un torpedo, con la elevación de los materiales básicos, yo creo que habría que buscar una forma con carácter general, porque ahí coincido, no es caso exclusivo de aquí. Pues hasta aquí nuestra mesa de actualidad, hoy con Octavio Ganado y con Juan Carlos Aparicio. Muchísimas gracias por vuestra presencia, como siempre, que descanséis, y hasta la próxima, que ya queda cada vez menos para llegar a la final de temporada. Bueno, no depende de nosotros. Este año, con elecciones en julio, vosotros sabréis si no hay momento para seguir discutiendo de política. Todo puede cambiar, efectivamente. Gracias a los dos, de nuevo, que descanséis. Hoy la Guardia Civil está de cumpleaños. Han pasado 179 años desde su fundación. Para celebrar esta efeméride, el cuerpo ha organizado un acto de homenaje en el acuartelamiento de la Guardia Civil de la Avenida Cantabria. Ahí está con ellos Patricia Gutiérrez. El teniente coronel jefe de la Comandancia de Burgos, Alfonso Martín, y el subdelegado del Gobierno de la provincia, Pedro de la Fuente, han presidido el homenaje por el 179 aniversario de la fundación de la Guardia Civil. El acto ha consistido en una parada militar y un posterior desfile en el que también se han concedido 13 condecoraciones por méritos contraídos, y también se han otorgado los diplomas a los agentes que pasan a la reserva. Un cuerpo que sigue con el mismo espíritu benemérito que desde que se fundó en 1844, pero con nuevos retos, como por ejemplo la ciberseguridad. Además, aquí en Burgos reclaman que necesitan más efectivos. Hay una plantilla escasa, pero en el último año se han incorporado 69 nuevos agentes en prácticas. Ya tengo noticias, no puedo confirmar, pero sé que van a venir este año un número bastante importante también de alumnos a la comandancia, con lo cual vamos a tener ese refuerzo. En cuestión de mandos, por ejemplo, antes teníamos unos cuantos puestos del orden de 8 o 10 que no tenían jefe.
pero ahora ya lo tenemos cubierto con gente que viene en comisión. Es verdad que no es lo ideal, pues lo ideal sería que viniera gente en plantilla para estar 40 años en la provincia, pero cuando naturalmente no tienes eso, pues hay que buscar soluciones, y las hemos buscado y las tenemos implementadas. 25 nuevos profesionales penitenciarios de toda España se incorporan a las unidades caninas para detectar drogas en prisión. Hoy se ha celebrado el acto de clausura del curso de formación de guías caninos que organiza la Escuela de Formación de la Policía Local en Burgos. Verónica González. Sí, en total 23 centros penitenciarios contarán con una unidad canina. Unidades caninas que suponen un refuerzo a la estrategia de la Administración penitenciaria para evitar y prevenir la introducción y el consumo de drogas en prisión. Hay que decir que este proyecto comenzó en Burgos en el año 2018 y a raíz de ese año se han ido constituyendo equipos en otras 10 prisiones de todo el territorio nacional. En ellas, el año pasado, en el 2022, se detectaron casi el 60% de los estupefacientes intervenidos. Hoy está teniendo lugar esa clausura de formación de guías caninos con la entrega de diplomas a todos los alumnos y alumnas que han participado en este curso que comenzó en febrero, y además hay previsión de que el próximo año Burgos se convierta en centro referente de guías caninos para detectar drogas. Estamos trabajando con un sistema que se denomina marcaje LAPA, en el cual el perro toca con la punta de la trufa en el lugar exacto donde está, se sienta, se tumba o eleva las patas sin ocasionar ningún tipo de daño ni a las personas ni a los muebles. Breve pausa ahora, enseguida les hablamos de la nueva programación del Museo de la Evolución Humana para los próximos meses, en 2 minutos. Últimos instantes de Noticias 8, edición noche, para contarles que el Museo de la Evolución Humana presenta su nueva programación. 130 actividades presenciales y virtuales entre junio y septiembre. Entre ellas, la retransmisión de la campaña de excavación 2023 con encuentros en directo desde los yacimientos de Atapuerca a través de redes sociales y propuestas de cine, teatro o literatura. Además, el museo acogerá las jornadas de arqueología con expertos internacionales para hablar de la importancia del patrimonio, una cita que quiere ser y estar abierta a la sociedad. Esa preocupación ha trascendido y no solamente es una preocupación de los círculos académicos, sino que es muy sentida, me parece a mí, por la población, y todos conocen algún atropello que se ha producido en su pueblo, en su localidad natal, alguna pérdida de patrimonio, algún expolio, etc. O sea que nosotros aspiramos a que sea una conversación y un diálogo, una puesta en común y muy con el público. La Confederación Hidrográfica del Duero ha lanzado una alerta por la mala situación de los embalses, aunque no es exclusivo del Duero. En Burgos, los embalses del sistema Arlanzón registran un 12% menos que la media de la cuenca, es decir, han recibido un 84% menos de aportaciones de afluentes. Esto en cuanto a Burgos, pero en toda la cuenca los embalses tienen un 78% menos de agua, lo que supone, fíjense, el peor dato de los últimos 28 años. Y es que nuestra provincia se está resistiendo a las intensas lluvias registradas en gran parte del país. Veamos si llegarán el próximo fin de semana. Con Daniel Angulo. Buenas noches. Hola Rafa, muy buenas noches. Bueno, hoy hemos tenido al final algunos chubascos más que ayer porque la borrasca Óscar está acercándose a la península. En estos días de atrás hemos visto cómo sobre todo el sur de nuestro país, el sur de España, el sur de Portugal han sido afectadas por las tormentas. Pero ya de cara a los próximos días parece que las lluvias, las tormentas, los chaparrones se van a trasladar hacia el norte. Hoy, como digo, ya hemos tenido por el sur, por el este esos chaparrones y mañana viernes se van a intensificar. Ojo, porque mañana por la tarde pueden ser fuertes, incluso ir con tormentas y localmente con granizo. Además, mañana va a soplar viento del suroeste, que estos días hemos tenido el viento flojo o en calma, pero mañana va a arreciar y eso va a hacer que bajen las temperaturas. Va a ser una
más fresco, aunque sin frío, por supuesto, ni por el día ni por la noche, pero sí ambiente suave. Y ya si miramos un poquito de cara a lo que puede ser el fin de semana, vemos que la borrasca Óscar se va a ir trasladando hacia el norte, al final va a ser pues absorbida por la circulación del norte, va a desaparecer en general, pero bueno, en la península va a haber aire frío, por lo que la inestabilidad el sábado irá menos. El sábado no va a llover, pero ya el domingo por la tarde volverán los chubascos, las tormentas y los chaparrones. Eso sí, el fin de semana subirán las temperaturas. Gracias, Daniel, y también gracias a todos ustedes por informarse con nosotros. Descansen y si quieren mañana aquí estaremos a las 11 para contarles lo que pasa. Buenas noches.